Prepárate para una travesía llena de descubrimientos y, por supuesto, mucha cultura. También de risas. En este episodio de Cultura en Ruta dejamos atrás la monotonía para explorar las vibrantes expresiones culturales que dan vida a nuestra sociedad. ¿Listos para sumergirse en un viaje divertido y cultural? Dale play. Ya. Buenas, muy buenas tardes, oyentes, nuestros queridos oyentes. El día de hoy arrancamos un nuevo episodio de Cultura en Ruta, pero este no es un episodio común y corriente, no es un nuevo episodio, sino es el episodio, es un episodio especial por la invitada que tenemos el día de hoy, y especial porque justamente cada 5 episodios hacemos un especial, por eso es que son especiales. Y en esta ocasión, este episodio especial, tenemos nada más y nada menos que Aliarte con Arte, a Lilian, una persona que admiramos muchísimo, que nos fascina consumir su contenido, su pensamiento, su mirada con respecto a las artes. Siempre la he admirado porque me ha parecido muy chévere ver cómo esta persona tiene tanta pasión por esto y lo comparte a través de redes. Y pues el día de hoy ella está presente y pues me gustaría que se presente, nos cuente un poquito de ella. Hola, ¿cómo están? Yo soy Lilian Contreras, soy periodista cultural, tengo un proyecto personal que se llama Liarte con Arte, está en Instagram especialmente, es donde se reúne como todo, porque está una parte visual que también está en YouTube y una parte escrita, porque yo soy periodista y mi énfasis siempre fue la escritura, la palabra escrita. Entonces tengo un blog en El Espectador, porque aunque el texto me sigue costando mucho, es como mi forma de expresar. El video me cuesta más. ¿A qué me dedico yo? A contar mis historias sobre las historias de los otros. Eso básicamente es el periodismo. Y el periodismo busca como una verdad, ¿no? Yo siempre he pensado que esa verdad pues realmente no existe, porque cada quien tiene una visión de algo. Bueno, hay verdades que sí son, ¿no? Lo que tiene que ver con lo jurídico, con lo político. Pero en mi campo, que siempre es la cultura, pues realmente eso de objetivo, pues no. Lo que uno tiene que hacer es contar las diferentes espectros de una narrativa de algo. Y eso es lo que yo sigo haciendo ahora, aunque he aprendido a tener mi voz. En el periodismo uno siempre quita su voz, a no ser que seas columnista, pero yo no era columnista, era periodista pues normal, ¿no? Y sí he aprendido a tener mi voz, no como una crítica, porque no me considero una crítica y no lo soy, pues no tengo ese bagaje para decir, ni tampoco nunca me gustó validar la obra o el trabajo de alguien, porque siempre me he preguntado que quién es uno para validar a alguien. Puede que uno conecte o no con esa propuesta de alguien, pero ya es decisión de uno o de quien lee o quien escucha o quien ve, si la compra, si se ve la película, si compra el disco, o sea, ya eso no me corresponde a mí. Y bueno, pues el día de hoy nuestra invitada está acá porque ella nos hizo una propuesta maravillosa. Yo siempre había querido trabajar con Lilian, desde mucho tiempo la había estado siguiendo, me la encontraba de vez en cuando iba donde yo trabajaba en un espacio artístico. Entonces, de vez en cuando me la encontraba y conversábamos, pero no era como una conversación yo quisiera trabajar con usted. No, nunca pasó eso, sino más bien era una conversación como, parce, qué chévere esto, y compartíamos como esas pasiones y se volvió muy lindo. Y pues bueno, el día de hoy finalmente se dio esa posibilidad de hacer un episodio con Lilian. Habíamos ya hace tiempo, ya llevábamos bastante tiempo como barajando esa posibilidad. Y finalmente a mí me conmovió mucho, casi hasta las lágrimas, tengo que decirlo, porque en la conversación ella nos propone algo muy chévere y pues a mí me pareció perfecto, me pareció que era algo que era necesario hablar y que justamente tú tienes una opinión muy chévere al respecto. Y pues bueno, ¿de qué se va a tratar este episodio de hoy, Lilian? Vamos a hablar de difusión cultural. Mi perspectiva es que, como yo vengo del periodismo, yo sé
que cada vez los medios colombianos tienen menos espacio para hablar de cultura. Menos páginas, menos minutos en televisión, menos minutos al aire. Hay gente que lo intenta hacer, pues digamos que el espectador tiene un espacio. También tenemos que entender que la gente no es que sea, bueno, los periodistas es que sean brutos o idiotas, que es lo que uno siempre lee, ¿no? Es que estos periodistas no saben. No, lo que pasa es que si vos tenés que hacer 30 notas al día y muchas ya son impuestas por alguien, pues tu tiempo para dedicarte a hacer lo que tú quisieras es menor. Ahora, no tienes muchas páginas o mucho espacio en un periódico, tienes apenas una página. Y pues ahí es donde entra también la subjetividad, como a qué le das cabida. No siempre es lo más importante, no siempre es lo mejor, simplemente a veces es el tema que alguien escogió. Alguien es el editor, el director. Pues está, bueno, Fernando Gómez, que me parece que hace un gran trabajo en El Tiempo y es de los pocos que quedan que saben mucho de artes. No sé si ustedes lo han visto, si no se lo recomiendo, Rafa Lamus de CMI. Me parece que es de los pocos periodistas en televisión que saca el tiempo. Él obviamente está basado en Bogotá, pero es de los pocos periodistas que saca el tiempo para hablar de hasta las exposiciones más raras. Rafa encuentra cómo llevarlo a televisión. Me encanta. Rafa, sí, si no, síganlo en redes. Rafa Lamus es muy chévere. Yo siempre lo sigo a él porque digo, me encanta como algo, no sé, tan difícil a veces como fragmentos, ¿no? Que es como una conversación bien elevada en el arte. El man te lo cuenta en 2 minutos, muy chévere. Sí, él eso me es gusta. Muchísimo. Eso es algo que, sí, que y pues facilita tan masivo, también ¿no? Como en el televisión acceso y en también. CMI, pues, o sea, le llega a mucha gente de región. Qué chévere eso. Bueno, RTVC Noticias también tiene un buen espacio cultural. Sí. Y es medio público, entonces eso le llega a mucha gente. Y en la página web también. No, Sí, ellos son chéveres, Radio Nacional, bueno, pero digamos que cada vez hay menos. Por las razones que sean, por la crisis del periodismo, porque la gente es joven, la gente periodistas, porque no hay bagaje, bueno, no sé. Entonces algo que yo he visto con sorpresa y admiración. Al principio no es que me haya causado indignación, pero yo dije, ¿cómo es posible que esto ocurra? Con el paso de los años, ya sé por qué ocurre. Y es que he visto que son los artistas los que están haciendo la propia difusión propia o de sus amigos, tal vez, me imagino que comienza así, ¿no? Entonces, el primer caso que yo pues recuerdo justo en este momento es Interview, que lo hace Gabriel Sea. Yo a Gabriel lo sigo mucho porque fue uno de los artistas que estudié para mi tesis de maestría. Entonces como que le sigo mucho la pista lo que él hace. Es de las personas que inclusive antes de pandemia es activo en Instagram, sobre todo, que yo lo sigo. Tiene ahorita un podcast también que he estado siguiendo hace poco que se llama Extra, que hace como unas microcápsulas sobre exposiciones también, aquí en Bogotá particularmente. Mira que ese no lo había visto. Yo sí vi Interview, que son como entrevistas entre amigos, pues, y me parece muy chévere. Y hay otro que me encontré hace poco. Ese yo no sé quién lo hace, sino que lo vi porque entrevistaron a alguien, a Andrés Fricks. Sí. Ese está en YouTube especialmente. Ojo Maromero. Ojo Maromero. No sé quién lo hace, pero también son conversaciones así, conversaciones que deberían dar los medios, pero como les digo, por las razones que sean, no se pueden dar, no está el tiempo, ¿no? O también hay otra cosa que eso no se habla mucho, y es, pues finalmente un medio ofrece lo que el público quiere. Y esa es una parte de la conversación que casi nunca se toca, ¿no? Entonces es que, a mí me pasa en la novela, es que a mí me pasa en no sé qué, a mí, pues estamos en un negocio, los medios de comunicación son un negocio, y pues finalmente si tú no consumes la obra de arte, sino que consumes el chisme, también como espectadores, como lectores, como ciudadanos, tenemos una responsabilidad ahí. Claro. ¿Qué es lo que nosotros consumimos para que un medio decida cancelar una información o dejarla, pues, para más atrasito? Y también es porque la cultura nunca abre, a no ser que murió Fernando Botero.
pero tal vez ¿cuándo fue la última vez que alguien artístico, o es cuando un artista tipo Doris Salcedo se gana un premio internacional que está en la portada o abre un noticiero, o cuando murió Fernando, o no más? Sí, creo ¿no? que únicamente como en esos casos es que uno logra ver Exacto, visibilidad. visibilidad. Y otra cosa que yo veo es que nos quedamos hablando de los artistas del siglo pasado. Eso no está mal, pero hay, después de Doris, después de Alejandro Obregón, después de David Mansur, bueno, lo que hace David Mansur ahorita también es súper admirable, ¿no? A los 90 años, y ese señor hace, deshace. 94 tiene. 94, bueno, imagínate, lanza libros, lanzó una retrospectiva en el Mambo, Que la se casa con mueve. coronas y No, todo. o sea, claro, eso es como juepucha, súper admirable. Pero detrás de toda esa generación hay un montón de gente que tiene un discurso muy chévere. Y he visto que esa gente que tiene el discurso chévere son los que están hablando entre ellos mismos. Sin entrar yo a preguntarles a ellos por qué, pues me imagino que es porque nadie los entrevista, o sea, no hay alguien que se acerque para que ellos puedan contar sus historias. Y al final me parece súper chévere, porque se hacen preguntas muy bacanas. Por ejemplo, este de Ojo Maromero, ellos hablaron con Frix. Frix es un artista que hace mucho fanzine. A mí, yo no soy muy fan de eso, y solo entendí la obra de Frix cuando yo lo escuché a él. De dónde venía su intención, por qué le gustó el fanzine, de dónde es, no sé qué. Y yo dije, ok, ahorita sí le compraría una obra. Porque antes solo como viéndola, pues no me conecté porque ese no es mi mundo. Claro. Entonces he encontrado en estos espacios, bueno, y están ustedes también, Cultura en Ruta, que también hablan, bueno, pero ustedes son más de proyectos, ¿no? No tanto como que hablen con un artista específico, sino los capítulos que yo he escuchado es como de proyectos, como... Sí, no como el interés de alguien específico, sino como un proyecto que abarca una comunidad o varias personas. Claro. Sí, la idea de Cultura en Ruta va un poco como en esta temporada, primera temporada, como a hablar de la cultura en general, de los intereses de la cultura y de todo eso, porque pues la búsqueda de Cultura en Ruta es que sea en la ruta, o sea, viajar. Entonces nos hemos enfocado muchísimo en acercarnos, por ejemplo, ahorita estamos en la parte de la gastronomía, entonces estamos hablando de cocina, entonces estamos como buscando eso. Pero también hablamos con artistas porque también son parte importantísima. Por ejemplo, con el episodio de Cristian Paella, para mí era muy importante que él estuviera presente porque es uno de mis mentores y porque cuando Cultura en Ruta nace, la idea era también como compartir estas historias de arte, historias de muchas cosas, con la gente que de pronto no siempre puede venir hasta la ciudad o que nunca ha ido a un museo y las puedan escuchar. Entonces, hay proyectos, hay un poco de todo. Entonces, esta primera temporada se ha vuelto como un popurrí bastante sabroso, como un sancocho Sí, de es cosas. como la mejor forma de escribirlo, la verdad. Pero que precisamente es como ese trampolín, ese primer paso, porque nos vamos a aventar a viajar. Entonces, cuando nos aventemos a viajar, pues primero hay que saltar desde un punto fijo, bien firme, para así empezar a surfear las olas allá cuando estemos en el viaje. Pero mira que eso que ustedes dicen es muy importante porque yo siento que hay una generación en que siente todavía como cierta distancia ante los museos y ante las galerías, especialmente hacia las galerías. A mí me parece que es un poco difícil entrar a una galería, uno ya sabiendo que no va a comprar nada, ¿no? Solamente como por acercarse a la obra de alguien. Hay galerías de galerías, por supuesto. Hay unas que son como más abiertas. Hay un ejemplo que no sé si lo puedo dar que a mí me encanta. Sí, claro. La Galería del Museo, que queda en una zona que es muy chistosa porque es la T, ¿no? Uh-huh. Pero ustedes no saben, a mí me encanta porque el celador de ahí se goza su trabajo. O sea, sí, es el señor y de verdad es el celador. Y él, buenas, ¿qué viene a ver? No, vengo a ver qué están, o si uno ya sabe, ¿no? En qué exposición están. Y el señor te dice quiénes participan, te ubica la sala, te dice hasta cuándo está. O sea,
a mí me gustaría hablar con él porque yo digo, este señor se goza su trabajo. Mm. Hay unos que en la Galería Santa Fe, unos celadores que también saben. Sí, La otra sí, lo vez he unos me empezaron a preguntar que si yo era profesora, no, que si yo era artista. Entonces yo, no, no señor, yo, pues no, periodista, porque no, es que yo la veo que usted recorre y mira, no sé qué. Y el señor se puso a hablarme de las obras que la Galería Santa Fe había expuesto sobre el Luis Caballero. Y a mí eso me parece genial porque pues es romper un poco también como que, un poco como esa cuestión que se tiene como en la biblioteca, ¿no? Que uno no puede hablar, que uno no puede preguntar, que es que la Claro. obra se soporta por sí misma y eso ya es una carga como de, pues como conceptual que le ponen a uno que no es el artista de que tengo que entender y tengo que, porque es que si no entonces no tengo pues la inteligencia o el bagaje. Y estos tipos de espacio de difusión cultural pues son muy interesantes porque así uno no vea la obra y así uno no tenga la oportunidad de ir al museo o la galería o así el artista no está exponiendo ahorita su obra, pues a uno lo acercan a ese pensamiento. Además también O habla al muy bien el interés. espacio, Sí. porque hay espacios donde no hay como que de pronto la persona que está ahí no sabe de lo que hay dentro de lo que está cuidando, guardando, y pueden pasar cosas impresionantes. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de una película que se la recomiendo, se llama The Square, que habla de un curador, y este curador era pésimo socialmente, entonces tenía problemas bastante grandes en su espacio. Y han ocurrido pues, situaciones en las cuales la gente por falta de conocimiento han ocurrido accidentes. Este es un accidente en particular que voy a mencionar que es súper pertinente. En una ocasión había una obra en una galería que no voy a mencionar, en un espacio en el cual la obra tenía que ver con bananas. Unos bananos que estaban colgados abajo de una caja de madera. Resulta que esa obra hablaba acerca de la masacre de las bananeras. Entonces la gente venía y cogía la penca de banano y se comía un banano. La obra constaba en que la cáscara la tenías que poner en la caja, ¿sí? Y la caja pues representaba precisamente que las fosas y la obra no era que la gente se comiera el banano. La obra es que en 15 días esa caja cómo iba a estar, ¿sí? Pues claro, a los 15 días esa caja cómo estaba, pues eso estaba impresionante. Entonces una persona que no sabía lo que estaba pasando, que era una persona encargada del aseo, ¿Votó todo? botó todo y se fue a la caneca eso, ¿sí? ¿Qué Me pasa? imagino al artista el grito Sí. en el cielo que Imagínate puso porque el además... curador que es el responsable de eso, le tocó llamar al artista, pedirle Pedirle. disculpas, decirle incluso hasta Claro. de qué especie era el banano y mirar cómo puede resolver eso. Imagínense la situación tan bochornosa, ¿cierto? Y esas circunstancias pueden pasar. Entonces, es súper chévere que, por ejemplo, una persona como el celador sepa de qué es lo que está dentro Claro, y no el es valor que puede simplemente tener que eso. esté pendiente que uno toque o no toque, o que uno se vaya a llevar algo, pues, sino que de verdad sepa. Y ahí ya se comienza, pues, como, no sé si la conversación, pero por lo menos para uno es más fácil. Sí, Sí. total. Yo quisiera mencionar algo ahí también y es como o sea, el papel que tiene como la educación también, pero la educación no solamente dirigida, digamos, como a niños, sino también el hecho de dialogar con estas personas que están trabajando alrededor. Yo he tenido la oportunidad como de estar en varios espacios culturales trabajando allá y para mí siempre era como una labor prioritaria atender a las personas que estaban acompañando todo el tiempo. Entonces, las personas del aseo, las Recepción. personas de vigilancia, de la recepción, porque para mí era como increíble el hecho de que estas personas igual se interesaban y me preguntaban, ay no, ¿qué hay allá? Ay no, me llama la atención y yo les decía, vengan que ustedes siempre están invitados acá, siempre pueden ingresar a este lugar y yo creo que la difusión también empieza por ahí, por el hecho de mostrarle a la gente que es que el arte es para todos y algo que hemos hablado Samuel y yo también en muchas ocasiones como en esta planeación de este proyecto y es como este tema del derecho a la cultura, realmente pues no es como, digamos que uno sabe que hay un tema económico y un tema de mercado, pero eso es aparte del Claro, hecho de una poderlo cosa es ver. que uno entre a comprar, pero otra cosa es tener la posibilidad de disfrutar pues de lo que se hace o de lo que la gente hace. Por ejemplo, la Galería Santa Fe que hace tantos proyectos y generalmente las obras, bueno, las de Luis Caballero específicamente es un montaje como tan maravilloso, ¿no?
tan majestuoso que es difícil ver en otros espacios, pues porque por las mismas dimensiones de las obras es difícil que quepan en otra parte. Yo le preguntaba a ese señor, bueno, ¿y usted qué? ¿Aquí qué? ¿Cómo ve? No, a mí me encanta y no sé qué, y hablamos, el señor se nota que es súper juicioso, se sabía los nombres de los artistas, de la propuesta de cada uno de los que habían expuesto ahí, ¿no? Y me imagino las conversaciones que él llega a tener con su familia o con sus amigos. Es muy chévere. Y ahí ya también, perdóname, Tranquila. ahí ya también es lo que tú dices, o sea, es una cuestión, pues yo no sé si eso es de acercar públicos, de enseñanza, de qué, o sea, es simplemente como ir bajando un poco la conversación a que no tenemos que ser curadores, no tenemos que ser artistas, en mi caso pues que yo no soy artista, y no tenemos que conocer, o sea, a mí esa frase, yo la entiendo, pero a mí me parece que es demasiada. O tal vez por mi condición de periodista, uno siempre parte del hecho de que quien lo lee puede ser la primera vez que se esté acercando a ese tema. Ujú. Así sea, digamos, no sé, que uno hable de algo como tan histórico del proceso 8000, pero si la primera persona o si una persona lee esa información tiene 12 años, tiene 14 años, tiene 20 años, pues de pronto no lo vivió, ¿no? Entonces de pronto no tiene un bagaje y un contexto de qué es. O sea, uno por lo menos debe dedicar por lo menos un párrafo a contar qué es el proceso 8000. Claro. Y me gustan esos espacios que involucran a la gente. O sea, no solamente es que cuide porque esto vale muchos millones, sino también venga y aprenda o venga y vea o venga y disfrute. Yo hace poco... Exacto, no, y eso me gusta. Es que le da un valor no económico, sino a un valor también de apropiación. Ay, yo entiendo esto, es parte de mi cultura y ahora no es como algo allá lejos que es de otro, no. Es que también hay muchas obras que son parte de la cultura como colombianos, ¿sí? Por ejemplo, Claro. la obra que yo hablaba ahorita de los bananos, ¿sí? Usted llega, ve unos bananos colgados ahí, si usted no entiende y nadie le cuenta nada, usted pues, ¿qué es esta vaina tan Además que es linda? una cultura que sí y una cultura que no. Porque, por ejemplo, Mm, bueno, los bananos, si uno no vivió esa época, de pronto no sabes de qué estás hablando, ¿sí? ujú. No va a entender la importancia y uno va a ver el racimo ahí. Pero, poniéndolo otra vez como en ese ejemplo del Luis Caballero, si hablamos de la obra de Sandra Rengifo, que era sobre los cañaduzales, a mí esa obra me encantó y me pareció maravillosa porque yo soy del Valle. Claro, Y entonces como que me pareció súper chévere ver esa reproducción a escala pues del Tren Cañero y todo ese cuento, pero además que una persona de Bogotá no está tan cercana con los cultivos Claro. de caña. Entonces es como una cultura que sí, pero no, porque finalmente el país es tan diverso y pues tan amplio y cada región tiene su propia idiosincrasia, que también es permitirnos a conocer otra parte de nuestra cultura que además nosotros no estamos, pues, como todo tan el día, cercanos, exacto, sí. cercanos todo el día. Yo quería decir algo ahorita también, volviendo un poquito como a esto de la gente que trabaja en estos espacios en seguridad o que incluso están cerca. Yo vi una exposición, bueno, no la vi presencialmente, vi como fotos y estuve leyendo los artículos porque me gustó mucho la propuesta y era en el Museo de Baltimore, hicieron una exposición con los guardias de seguridad. Entonces era todo un proceso en el que ellos hacían unos talleres y ellos seleccionaban obras del museo y luego a partir de eso ellos creaban sus propias obras y el museo abrió una sala de exposiciones grande donde estaban todas las obras creadas por las personas de seguridad y eso se vuelve una cosa distinta porque ellos pasaron a ser parte de la colección del museo, que también es muy valioso como a veces siento que hay algunos espacios donde como que se olvida la importancia también de esas personas que están en el día a día apoyando. Yo me acuerdo de un señor que trabajaba conmigo, bueno, no trabajaba conmigo, trabajaba en el lugar donde yo trabajaba haciendo el aseo y el señor era, pues a mí me encantaba conversar con él, o sea, él pidió incluso cambio de otros lugares que le tocaba como hacer aseo solamente para poder conversar conmigo todas las mañanas y hacerme preguntas. Entonces, cuando recién abríamos el espacio, yo lo acompañaba obra por obra y él me preguntaba y me decía que qué pensaba este artista, qué pensaba este otro todo esto para hablar de algo y es como
que el hecho de esta difusión cultural de verdad a veces necesita como un poco más de sensibilidad, creo yo, frente a que la otra persona que te escucha te puede entender. Y incluso si no tienen como ninguna formación, que también es lo que a veces como creo que en algunos lugares sienten que si la gente no tiene formación, entonces no puede entender. Es como un proyecto muy lindo que tiene el Museo del Banco de la República con habitantes de calle, que los habitantes de calle los forman, hacen un proceso con ellos, hacen visitas guiadas y luego los habitantes de calle dan visitas comentadas allá. Entonces, a mí ese tipo de cosas me parecen muy potentes porque es tener la capacidad de volver a humanizar un poco como estas cuestiones en donde todo el mundo puede, digamos, acercarse a una obra, apreciarla de la misma manera o contar una historia, por ejemplo. Resignificarla también. Claro, es como esta manera en la que tú te introduces, que cuentas tus historias de las historias de otros. Yo creo que ese es como el centro, el alma de lo que realmente significa acercarse al arte y a la cultura, no solamente como en términos plásticos. Y pues es muy bonito como pensar que lo puede hacer uno que tenga una formación y una maestría y un yo no sé qué, pero también lo puede hacer una persona que no ha estudiado tanto o que no ha tenido las posibilidades, una persona del campo, un habitante de calle, o sea, una persona que normalmente no tiene tantos espacios abiertos como podría tener uno o no tienen pues como esa recepción en todos los lugares. Claro, es que uno, por ejemplo, si uno comienza una charla, una visita o algo con... No, pues es que como hacía Gómez Campuzano, o sea, uno porque supone que todos deben saber quién es Gómez Campuzano, qué hacía y cuál es su importancia. Tal cual. O sea, ¿no? De hecho, es un problema de la pedagogía. Por ejemplo, una vez a mí me llamó la atención mucho por eso, que yo una vez asumí que alguien sabía de una película, por ejemplo. Matrix, por ejemplo. ¿Quién no se ha visto Matrix? ¿Sí? O sea, todo el mundo sabe, ¿cierto? Entonces, es ese gesto de, ay, es como así que usted nunca se ha visto esto. Y a veces uno lo hace inconscientemente, ¿no? Pero es que, ¿cómo no te lo has visto? Y a veces eso puede ser, no, pues no he visto, y es normal, hay gente que no sabe, ¿sí? Pero no saber es buenísimo, porque no saber es una oportunidad para saber algo nuevo, ¿sí? Claro, pero depende de cómo lo tomes, porque ahorita que hablas de academia, no sé, no todos los profesores están como dispuestos a que sus alumnos no sepan quién es alguien importante, ¿no? ¿Quién es Jeff Koons? ¿Quién es Banksy? O sea, es como, ¿cómo no vas a ver? O sea, ¿qué hace aquí? ¿Qué? No sé. Y sí, y tal cual, No, y ha pasado, entonces y eso es pasa. Pero es como, bueno, pues yo estoy aquí, enséñame entonces quién es. tal cual. Y también pasa en eso que en la academia también veo yo que se repiten los discursos. Lo hemos hablado también nosotros, sí. ¿no? Entonces se repiten los discursos y entonces uno escucha, no sé quién es Gómez Campuzano, no, y entonces te empiezan a repetir el discurso que desde hace un siglo se dice del Señor. Y también siento que eso pasa en la difusión. O sea, como que se retoman las palabras para hablar en estos tiempos contemporáneos de algo que ya sucedió sin revisar. Y no hablamos de revisar si fue bueno o malo lo que hizo o su obra, sino como de repetir el discurso. Y yo creo que la repetición del discurso tampoco es sana. Porque podemos ver a alguien hoy desde otros ojos. Y es un poco lo que ha pasado, por ejemplo, con Emma Reyes, que curiosamente, a mí ese caso me parece muy interesante. ¿Te leíste el libro? No, yo me vi fue la serie. Ah, bueno, yo voy a hacer una recomendación. Es que es algo tan popular que el arte está en contra, ¿no? Como esas cosas tan masivas como la literatura o la televisión. Ajá. Sean esas artes tan populares las que resignifiquen el trabajo de Emma. Totalmente. Y no sé si su obra tiene más valor ahorita que antes, digamos, valor comercial en subasta. Creo que sí. Yo estuve haciendo como una revisión, por lo menos en las subastas de Bogotá, y sí, de un año a otro, sí subió un resto el precio de salida, por lo menos. Y eso es muy, muy interesante porque fíjate que, bueno, el libro contribuyó, ¿no? Pero finalmente no fue una resignificación que vino del mismo arte. O sea, de las artes plásticas, o de un museo, o de una galería, o de un coleccionista que tenga esta obra y diga,
hey, esta señora fue, o lo mismo de María Villa. A mí me pasó una cosa muy curiosa y es que en ese lugar donde yo trabajaba llegó un señor un día y me dijo, quiero proponerles una exposición de Emma Reyes. Yo no tenía ni idea de quién era Emma Reyes y yo le dije, sí, claro, y le dije, no, pues compártame la información. Y un día, pues en el apartamento estaba con mi familia y empecé a ver la biblioteca buscando algo que leer, porque a mí me gusta mucho leer y encontré el libro de ella. Y me lo empecé a leer, pero ya al señor, digamos como el equipo de trabajo le había dicho que no íbamos no. a hacer la exposición de ella, pues, y resulta que yo empecé a leer este libro y la historia de ella me pareció impresionante. Y además, La entrevista que toca conseguir es qué piensa esa gente que le dijo que no a ese señor, ¿no? sí, Digamos, en cuanto a la exposición. No solamente porque el señor de pronto es el coleccionista y tenía varios, no sé quién es, ¿no? era como, sí él lo me era. contaba que su padre, ¿Sí me entendés? O sea, su padre era era muy amigo. simplemente de más que el señor ni quería vender su obra. No, total, No sé, él lo que quería pero era sí me entiendes, eso es lo que mostrarla. exacto, Sí. mostrarla. Y eso es lo que yo digo, o sea, fue realmente desde lo más popular como la televisión o la literatura, que más o menos se ha resignificado el trabajo de ella. Claro. Y eso, yo sí creo que también el periodismo cultural y la difusión cultural está muy bien lo que nos han dicho, están muy bien las investigaciones de los demás, porque pues no vamos a venir a decir que todo lo que se ha dicho y pues desde lo que ha escrito pues desde los historiadores de Vasari hacia acá, internacionales o nacionales, no sirve porque eso tampoco es. Pero si estamos en un momento de encontrar nuevas narrativas, yo creo que también estamos en una posición de por lo menos abrir una nueva narrativa. Lo que hizo el señor, o sea, él intentó abrir una nueva narrativa que en su momento no fue, pero seguro si se acerca ahorita, de más que le dicen que sí. Claro. No claro. sé, es eso, como intentar hablar de otras cosas, o así sea de las mismas cosas, desde otro punto de vista. Total. A mí me parece también muy válido también entender algunas cosas como curiosas y algunos discursos son súper importantes. Los artistas solemos aprender mucho de historia del arte. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos un interrogante, una pregunta, miramos a los dos artistas que ya recorrieron ese camino de la autogestión. Muchos de estos proyectos como que estamos proponiendo nosotros es autogestión. En este caso yo no propongo mostrar mi propio trabajo ni nada de eso, pero algunos otros artistas sí, ¿sí? Y algunos artistas ya recorrieron eso a lo largo del tiempo. Y me parece interesante mencionarlos, no por repetir el discurso otra vez, sino que también veo que esa necesidad de autogestión no es nueva. No, mira, y te quiero decir una cosa, y no estoy haciendo publicidad, No es publicidad política pagada. quisiéramos, pero no. Pero mira que ayer me vi un documental, el de Tiziano, que Cine Colombia lo va a presentar, creo que es el 20 y pico, tal vez es el otro fin de semana, bueno. Y eso me pareció muy chévere porque habla de algo, pues este señor, ¿no? O sea, del siglo XVI, según aprendí, maestro del color. Tal cual. No, totalmente. Pero lo que me gustó de la propuesta del documental es que no solamente se quedan revisando la historia del señor que ya se ha dicho de más y condensarla en 1 hora y media, sino que lo traen a lo contemporáneo. Y ahí hay varias enseñanzas que a mí me gustaron mucho, porque uno piensa todavía, no sé de dónde salió eso, porque creo que nunca fue así, o muy pocos fueron así, y es como que el artista es un genio que está encerrado solo en su taller, ¿no? Y eso es algo como que la gente todavía tiene metido en la cabeza. Según yo he visto, pues bueno, serán muy pocos, ¿no? Pero, bueno, exacto, pero el arte no funciona así. El arte funciona con todo un andamiaje y con toda una industria, aunque yo sé que la palabra industria es polémica, es horrible, Es capitalismo. es capitalismo y va en contra de lo que el arte propone, pero finalmente es un andamiaje que tiene mucha gente por detrás. Y entre la mucha gente que hay por detrás no solamente está el curador o el galerista o los amigos que apoyan la familia, sino es también quien te ayuda a producir en algunos casos tu obra. Entonces este documental específicamente me encantó porque
uno de los artistas contemporáneos más criticados por cómo hace arte es Jeff Koons, ¿no? Claro. Que mucha gente dice, no, es que él Jeff no Koons hace a la luna, arte sí. porque todos se lo hacen, porque el man repite lo que ya está hecho y entonces lo Porque pone es pues puro de color. marketing. Exacto. Pues él es uno de los entrevistados en el documental porque hay un historiador que dice, pone ese punto de la colaboración sobre la mesa, ¿no? Entonces dice que Tiziano se demoraba, él se autogestionaba, entonces iba y que le escribió a un rey, a un no sé qué, al papa, no sé qué, cuando consiguió ese apoyo, se demoró 20 años en producir esa obra hasta que el Consejo de los 10 de Venecia le dijo como, hey, amiguito, ya han pasado varios años, ¿qué nos tienes? ¿Cuál obra? Una que se quemó, una que estaba en el Consejo de los 10, que era como una batalla muy importante de Venecia, que se quemó con un incendio de no sé qué, yo les debo la... No, pero, No tuve tiempo de anotar todos los detalles. no, pero igual es... Sirve. El punto es ese de la autogestión. Era, exacto, lo que el historiador decía es como, él como muchos otros, ¿no? Porque no se lo reconoce de pronto como a Miguel Ángel y a Leonardo, Claro. que trabajaron con equipos, entonces el man decía, no, es que él primero tenía que conseguir mucho patrocinio, pues para hacer lo que él quería hacer. Cuando conseguía los patrocinios, él le daba la prioridad realmente a lo que él le gustaba hacer. Entonces, dejaba obras como, o las comenzaba y dejaba que sus discípulos las continuaran y que finalmente se dice que él le daba las últimas pinceladas a sus obras, pero entonces él decía eso, ¿no? Como, es que casi todos los artistas trabajan con un equipo y ellos tenían sus talleres. Y ellos tenían sus talleres de gente que aprendía, pero también de gente que les ayudaba a hacer esas obras pues de 7 metros por 20 metros o muchas obras muy largas, porque no estamos hablando del cuadrito chiquito que conocemos ahorita o el que es como muy típico tener en nuestra casa, sino pues estos frescos y estos tapices y esas cosas como tan... Enormes. Sí, de una dimensión muy grande. Es que son entonces monumentales. decía eso, ¿no? Este tipo, pues, y entonces ahí sale Jeff Koons y dice, sí, señores, si yo hiciera, o si un artista se dedica a hacer él solo todo, podría hacer 2 cosas en su vida, es lo que él dice. Entonces ahí más o menos él muestra como su equipo de trabajo y todo. Y eso me gustó mucho porque es una conversación de alguien muy lejano en nuestros días, pues digamos en cuanto a fecha de nacimiento. Claro. Y es un estilo de trabajo, pues que no tenemos que, o bueno, tenemos no, sino que no se tiene que criticar porque es que tal vez desde el Renacimiento, que es donde empieza el genio y toda esta gente, pues a buscar como, o no sé si a buscar reconocimiento, pero sí como a no solamente vivir de un encargo de obras celestiales, Ajá. sino llevar el arte a otro nivel de lo que sí querían ellos plasmar más allá de lo religioso o lo mitológico. ¿Y por qué se critica ahorita eso? Bueno, si realmente llevamos tantos siglos en eso. yo creo que hay algo importante que también hay que mencionar, y es que también esa idea se ha llevado, hay un problema con esa idea, y es que hay artistas que me parece chévere, pero hay otros artistas que abusan de esto. Vamos a hablar, por ejemplo, del rap. Otra vez ¿sí? de la línea Vamos ética. al rap. ¿Qué es el rap? ¿Sí? El rap es ritmo y poesía. Y cuando uno rapea, cuando uno hace, por ejemplo, una improvisación, uno saca lo que lleva por dentro, habla de sus emociones, de lo triste, de lo cómo se siente por dentro, ¿sí? Hay cosas viscerales ahí y hay unas ideas que se están desarrollando. Este artista que trabaja y que él está plasmando las ideas, sí, otro las termina, pero la idea salió de aquí, desde la cabeza del artista. Son cosas que él propone. Él incluso la idea la propuso para poder hacer ese patrocinio. El 50% de la obra ya estaba hecho porque ya tenía el concepto, lo que pensaba, la historia, ahí. El 50% de la obra es cuando usted la concibe aquí en la cabeza, el resto es producirla, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con aquellos artistas, pongamos de ejemplo los raperos que no escriben sus propias letras, sino que otros las escriben? ¿Son sus ideas? ¿Son sus emociones? Pero mira que a mí me parece que el problema no es que alguien te haga la cosa, sino que no se reconozca que tú Exacto. trabajas en equipo. Es como el Exacto. escultor que, por ejemplo, Totalmente. no reconoce que hay todo un sistema, equipo sí. o, no sé, un taller, digamos,
que le colabora en eso. A mí me parece que ese es el problema. Ese es el ¿Qué problema. pasa con la literatura? Pasa con la música. Entonces tú sacas un libro, pero realmente tú no escribiste ese libro, sino que le pagaste a un escritor fantasma, pues que no lo firma, ¿no? Pero es el otro el que se lleva el reconocimiento. Entonces a mí me Exacto. parece que el problema no es trabajar en equipo, sino es no reconocer que No tú reconocer trabajas en equipo. eso, por ejemplo, No, yo trabajo hay con muchos hierro, pero ejemplos. obviamente yo no Sildo manejo el hierro, Meireles. ni hago la soldadura, pero está este taller. Ujú. Ahora, si hay artistas que trabajan solidez, él sí, según un documental, sí trabaja el genio encerrado, Carlos Salas, pero es para el mismo tipo de arte que él hace, pues el arte conceptual. Pero Tal a mí eso cual. me parece también complejo, o sea, mirándolo, digamos, como en términos prácticos de quienes estamos iniciando la vida en este mundo del arte, el pensarse uno como un genio, pues, o sea, es el ideal, ¿no? Uno quiere siempre estar en su taller y crear y, mejor dicho, la vida bohemia, ¿no? Pero tú te vas a pensar en términos prácticos y eso es como lo más utópico que hay porque ahí volvemos a lo que estábamos hablando ahorita, como uno necesita varias cosas porque o si no, ¿de qué vives? Pues a menos que uno tenga como muchas otras oportunidades, hablando también de las posibilidades en el mundo del arte, Claro, pero yo términos creo que eso prácticos. del genio le ha hecho daño al arte, ¿no? O pues a Totalmente. ustedes. Primero porque uno a veces siente que no saben, bueno, en cualquier cosa artística ponerle valor a lo que se hace es difícil. Ujú. ¿Quién estipula el valor de la obra de uno? Uno, porque invirtió tantas horas, o es el curador, o es el galerista, o es el que le compra a uno. O sea, eso es una conversación difícil Es una conversación difícil, sí. que en contra del capitalismo no se ha querido dar, pero es perjudicial. Total. O sea, finalmente, pues uno hace un trabajo pues para ganar, o sea, como el ingeniero, como el periodista, como cualquiera, ¿no? Tal Para cual. ganar dinero. Digamos, el que está un poco más claro es la fotografía. Creo que ahí no hay tantos dilemas Pero éticos. está entonces, ahí viene como el tema, porque por ejemplo yo hago fotografía, pero entonces es el tipo de fotografía. Entonces, si yo voy y hago fotografías a un evento, digamos que bueno, estas fotografías de Bueno, ese pero evento valen tanto. Pero entonces, si yo voy a vender las fotografías que son mi obra, ahí las cosas cambian. Y volvemos como a ese mundo subjetivo de cuánto vale el trabajo de uno. Y además, hace un tiempo había como una historia que yo leía que era como de un artista en su taller y como mientras pintaba iba dejando el alma en sus obras. Si lo que uno hace también es como ese acercamiento sensible y digamos como esa parte de tu alma y de todo el sacrificio que está detrás realmente como de la práctica artística, ¿cuánto vale el sacrificio de tu vida y de tu alma en pro de tu trabajo? Claro, ¿qué es lo que pasa con la artesanía? Uno a veces no entiende por qué el canasto 200.000 fue pucha, 200.000 pesos son canasta, marichis. O una ruana, no sé, ¿no? Pero si uno ya se pone a hablar con la señora y te dice, no, es que yo me demoro tantos días o una semana produciendo esto. No, y ese canasto no lo consigues en otro lado, se consigue solo Claro, ahí. solo ahí, eso ya es una cosa, ¿no? No son de esos producidos en masa. Listo, digamos que esa conversación uno ya la sabe. Listo, no es algo producido en masa. Pero además que uno no entiende que el bordado son muchas horas, que el tejido, que el coser, que el pintar algo, yo no sé cuánto se demora, bueno, no debe haber un tiempo estipulado, por supuesto, me imagino, de cuánto se demora alguien produciendo algo, pero esa conversación también falta. Pero yo sí creo, no sé, esperemos, que este tipo de difusión ayude a eso. Sí, ojalá, pues también Porque es como también es entender, bueno, yo no sé si es entender. Lo que pasa es que estamos en un mundo en donde supuestamente accedemos a cosas gratuitas que no es así, ¿no? Entonces, internet gratuito. No es gratuito porque tú estás pagando una conexión que pues ya no es tan costosa, pero igual si la pagas, si la puedes pagar, o porque si estás en un territorio de Colombia donde no hay señal, bueno, te fregaste. Y tienes acceso a un montón de plataformas y a un montón de cosas ahí, pero entonces es eso, nos acostumbramos a que la música es gratis, a que los videos son gratis. Ya los sitios de streaming de televisión y video, uno ya sabe que, bueno, pues jamás no me lo van a dar gratis y entonces ya lo pago y además que comparto la contraseña con alguien. y lo que es gratis, aparentemente es gratis, Sí. pero tampoco es gratis Pero porque lo tampoco es pagas gratis, viendo exacto. publicidad.
Sí, si querés reproducir la misma canción 2 veces, te toca 5 comerciales ahí, Exacto. digamos, en YouTube o en Spotify, si no tienes una versión paga. No, y las versiones pagas, algunas le quitan la reproducción de esto, pero te meten la publicidad por otro lado. Claro, te Entonces, la meten Exacto. en el banner inicial, o sea, Sí, sí, sí. al final uno siempre está pagando en dinero o en especie. buen tiempo, Sí. tal cual. Y entonces eso también es otra discusión muy contemporánea de si realmente eso vale que sea, o sea, primero si es gratis o no, que ya es como uno lo vea, digamos, eh, y si sí merece eso ser gratis o no. O sea, un artista que se demora o mucho o 1 hora o algo así para que le escuchen 10 segundos sus canciones, porque siento yo que ahorita tampoco, la generación joven con la que yo a veces me relaciono, que no es mucha, pero digamos como mi hija y sus amigas, ni siquiera escuchan los 2 minutos de la canción. Y, Escuchan un poquito y pasa, y pasa, y hace y mucho pasa. Y es tiempo un pasa scroll el con... berraco que al final yo digo, pues no escucharon algo completo, no, o sea, como que la Claro. forma de consumo también es, entonces si tú Inmediato. consumes así tan inmediato y que realmente ni le pones atención a algo, sea reggaetón o sea música clásica, lo que tú quieras, o pop o lo que sea, todo es tan inmediato y tan rápido, pues a qué valor le vas a poner a algo. Tal cual. A mí, de hecho, me parece que hay que retomar un par de cositas que se nos están escapando del tintero. Retomar el tema de la gestión, de cómo, por ejemplo, artistas ya recorrieron ese camino de la autogestión. Yo quería mencionar unos nombres muy importantes, por ejemplo, Sildo Meireles, es una artista que hacía obras monumentales, el Babel que hizo con Parlante, las cosas que hizo con Basura, muchas cosas interesantes. Cristo y Jean-Claude, que Uy, su land art es un totalmente. ejercicio de gestión artística o sea, creo que la cosa más grande de gestión que han hecho unos artistas es poder forrar Una isla. no, la isla no. Eso come chitos al lado de lo que hicieron con este edificio de Berlín, porque es un edificio alemán, que son muy rígidos con muchas cosas, y pedirles permiso para que hagan forrar este edificio de Berlín, que es súper importante, 20 años gestionando esa vuelta. Más, creo que más. Toda su carrera gestionando esa vuelta. Y ellos vendían los bocetos, que eso es lo más Y la interesante. obra de ellos en sí, lo que ellos se lucraban era de eso. Bueno, son varias cosas, pero entonces estamos hablando de dos personas muy mayores que no podían hacer eso solos. Es El un Reichstag. equipo gigantesco. Es que sí, no voy a arriesgarme a pronunciar eso mal y Sí, por quedar. favor. Sí. Entonces, esos ejercicios son muy interesantes. Otro personaje que me parece que hizo un ejercicio de autogestión maravilloso y que hasta el 2021 se la rifó fue Antonio Caro. Antonio Caro hacía una autogestión brutal, era impresionante. Hasta su peinado era una Y, marca. y algo maravilloso que yo le aprendí a Antonio Caro es que cuando usted quiere crear público, usted también tiene que saber ser público. ¿Sí? Porque Antonio Caro se le apodó cuando falleció, se escribió en muchos lugares, el siempre presente Antonio Caro. Y es que usted siempre se lo encontraba en toda inauguración importante. Inauguración de la Galería Santa Fe, ahí estaba Antonio. Inauguración museo, ahí estaba Antonio. Siempre se lo encontraba uno. Y eso era muy especial eh, porque pues era un artista que consume lo que vende. ¿Sí? Es como un panadero que no come pan, pues no sabe lo que lleva por dentro una mogolla. ¿Sí? Y el ejercicio, por ejemplo, de que este hombre llegaba a exponer en Suiza y usted al día siguiente lo tenía aquí al lado. ¿Sí? Se podía tomar un tinto con él y echar chisme. Era impresionante. Y más que hacer apología a Antonio Caro es, por ejemplo, mirar este cartel que se ve muy famoso, que se volvió muy importante porque es arte pop y volvió también esa popularidad del arte pop ¿eh? Con lo de Coca-Cola. Antonio Caro hizo unos carteles a mano, pero la historia, en realidad, la primera que hizo, él no hizo el cartel. El primer cartel no lo hizo. Él sabía que no tenía la técnica tan depurada para escribir perfecto esa tipografía. Pues, ¿qué hizo? Pues le contrató a alguien que sabía hacer esos carteles a mano y esa persona le hizo el cartel a mano con la tipografía perfecta y ya con el tiempo, pues obviamente le cogió el tiro y aprendió a hacerlo. Y es un ejercicio de gestión. La obra de Coca-Cola de Antonio Caro, entonces, ¿va a valer menos porque el cartel se lo hizo alguien más? ¿Alguien menos? No. No, porque es que lo importante de esa obra es la idea. Lo que estaba haciendo Antonio Caro es una crítica al capitalismo
impresionante y al final eso también es importante para ese valor de la obra. Claro, pero ese valor en Antonio Caro uno no lo cuestiona, Ajá, porque ya es Antonio Caro, o exacto, ya era Antonio Caro. exacto. Pero, como hablamos de difusión y mi interés es como superar los nombres Beatriz González, Doris Salcedo, y no porque su arte no sea lindo, no, pero es que ellos ya no lo necesitan, ¿no? Es correcto. O bueno, no sé si lo Es necesitan como o una no. frase, es como una Es Como que que realmente ya... yo lo que quería apuntar era esto. Cuando un artista joven se presenta a una galería, escríbele a cualquier galería en Instagram ahorita o llámalos. No, nosotros ya tenemos los artistas. Y vas a la galería y algunas de esas galerías, Me perdóname pasa. que lo que vaya a decir, de pronto algún galerista se enoje conmigo, no le gusta lo que voy a decir, pero estamos viendo cosas de ya del siglo pasado, cosas viejas. Sí, hay galerías que hacen el ejercicio de traer cosas nuevas, que me parece maravilloso, pero sí, ¿por qué? Pues yo trato de entenderlo y es que para una galería es mucho más seguro tener a la venta un Omar Rayo, un Antonio Caro, porque sabe que se va a vender, porque sabe que se va a valorizar con el tiempo, que de este artista que acaba de llegar y que se acaba de graduar y que tiene unas ideas buenísimas, pero ¿y si no se vende? Yo tengo ahí una cosa que quería decir y es como una frase que estuvo rondando en Instagram tiempo después de que Botero se murió, como a los 2 meses. Y era una frase que decía, los artistas muertos no necesitan el dinero. O sea, en términos prácticos, ellos para qué necesitan ese dinero, es igual ya durante mucho tiempo pues tuvieron como su oportunidad, así haya sido al final de su vida. Los artistas jóvenes de qué están viviendo en este momento. Ay, ese es uno de los... Hay algo que yo quiero hacer con Liarte y es cómo llevar esas conversaciones. Yo me pregunto eso, ¿de qué viven los artistas jóvenes? Claro, nosotros te lo decimos en carne propia. Y ahí es Y justamente artista eso, sí. joven... Porque bueno, hay algo que también yo veo y es que hay unas obras maravillosas en cuanto a montaje, en cuanto a exposición, en cuanto a concepto, ¿no? Pero también hay obras en las que yo no tendría en mi casa. Es como lo otro, ¿no? ¿A dónde van las obras de arte también? Claro, ¿a dónde van las obras de arte? O cómo uno... Puede que a mí me guste la obra de un artista, digamos, como todo su concepto y la exposición. Se me ocurren en este momento dos que yo no sé si decirlos o no, pero no tendría su obra en mi casa porque como que no representa algo de mi vida, pues, o sea, como que... Claro. Claro, y entonces ahí es donde viene también como el tema de, bueno, hay como un montón de cosas que entran ahí, ¿no? Pero también como la adquisición de una obra, volviendo al tema del valor, ¿no? Hay Además, si gente que les puede compraría un libro, identificarse. por ejemplo. Exacto. Además, es que- si compraría un libro o algo en formato chiquito. Pero también es eso, ¿no? O sea, a veces, ay, yo no sé si esa comparación es válida o no, pero a veces uno se encuentra con exposiciones y con obras como si fueran un desfile de modas, Sí. ¿no? De alta costura, que uno sabe que jamás se lo va a poner. Pero el vestido es divino, los colores son hermosos, el maquillaje, pero uno sabe que uno pues no vive en ese mundo para ponerse algún día eso porque no estamos en las alfombras rojas. Totalmente. Es la ropa más bien... Sí, es como los lugares a donde uno va y que uno sabe que es algo que puede tener o que también le interesaría poder tener en su casa, pero hay otras cosas que no. Hablando en temas de dimensiones, la pared, no sé, la obra es de 6 metros, pues mi pared es de 2. Eso, claro, pues imagínate que yo podría, digamos, por gusto, un Olga de Amaral, sin hablar de plata, ¿no? Por gusto. Uno podría tener, pero decime qué paredes necesitamos para colgar un Olga de Amaral. Olga de Amaral, claro. Entonces eso también es otra cuestión, ¿no? Yo no sé si a la hora de producir obra ustedes piensan en eso. Yo sí, porque- yo sí. A mí me parece importante eso. Yo nunca, creo que es la primera vez que hablo en público de mi obra desde que las puse en el Museo de la Policía. Hay una obra que yo hice en el año 2018 que se llama Los Mundos Pintados. Los Mundos Pintados, una serie de pinturas en las cuales yo hablaba acerca de la autoimagen de algunos artistas, actrices, que me parecía como es algo que está dentro de una persona y que es muy extraño que compartan. Ellas decidieron compartirlo conmigo para la pintura e hicimos la pintura.
Algo particular de esa pintura es que para poder encontrar esa historia de esa autoimagen y encontrarse con esto que está dentro de aquel retrato, hay que tomarse más de 3 segundos para ver la obra. ¿Por qué? Porque yo veía cada vez que iba al museo a mis compañeros, otras personas que entraban al museo, a la exposición, a la galería, y era como estar en Instagram 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos. Algunas de estas obras a muchos artistas como nosotros nos tomó meses, años, poder pintar algo así y se les da 2, 3 segundos. Entonces yo quería robarme un segundo más. Quería que mi obra fuera vista por 4 segundos. Entonces, ¿cómo lo hice? Yo pensé en una estrategia. Primero, no me gusta hacer obras de gran formato porque como yo era un estudiante de la Facultad de Artes ASAP, tenía que llevar mis bastidores en Transmilenio. No voy a meter primero que todo un bastidor en Transmilenio de más de 50 por medio pliego, 50 por 35, una cosa así. ¿Por qué? Porque con el tiempo, porque cuando la primera vez que hice una obra, yo estaba como, no, voy a hacerme un William Turner de 1,5 metros por lo hice, y me hice para llevarme eso para la casa. ¿Sí? Y caminar por esas calles además con esa. Y caminar con eso. Y llevarlo hasta mi hogar que quedaba 2 horas. Con el tiempo entonces empecé a hacerlo y ya incluso los bastidores yo los podía echar en la bicicleta y me cabían perfecto. Entonces ya después dejé ir en Transmilenio. Y también son muy prácticos para esto. Pero también era importante las dimensiones, pero también como para mí era importante que hubiera un segundo más. ¿Sí? Entonces las pinturas están pintadas al negativo. ¿Qué significa al negativo? Cuando ¿te acuerdas los rollos de fotografía que uno tenía, que uno los miraba así a través de la luz y la gente tenía la piel de color naranja y los ojitos les brillaban? Yo pinté con esa paleta de color. Entonces, cuando tú ves la pintura es rarísima, ¿sí? Y para poder ver la pintura hay que ponerla al negativo. Entonces, en esa época, muchos celulares traían en su cámara el filtro negativo. Entonces tú colocabas en tu celular el filtro negativo y apuntabas a la pintura y la pintura le salían los colores. Entonces la pintura salía de la pared y salía a tu pantalla. Entonces fue un truco muy sencillo que es una idea, un cabezazo que me eché ahí bastante curioso. No es por echarme flores, sino era para resolver ese problema. Y también como acercarme a otra manera de pintar, ¿sí? Es un desafío el berraco. ¿Por qué? Porque cuando la paleta es muy extraña, ¿sí? Entonces, el rojo es azul. Los colores cambian mucho, entonces hay que traducir color por color y la temperatura y todas esas cosas de la pintura, llevarlas a otra. Entonces yo tuve que volver a aprender a pintar. Yo me demoré 6 meses aprendiendo a pintar así. Pero para mí fue muy bonito cuando finalmente lo pude exponer. Duré 1 año y medio golpeando galería tras galería para poder exponer. Hasta que finalmente Galería Sojana de Bucaramanga me dijo, queremos exponerlo usted, Museo de Arte Moderno Bucaramanga. Luego me dijeron que no, pero al año me llamaron, tenemos este espacio en el Museo de la Policía. ¿Quiere venir? Obviamente. Y allá estuve exponiendo la obra. Pero fue muy bonito porque cuando la gente, yo veía al público, y para mí era muy importante ver cómo interactuaba el público con la pintura. Entonces yo les di la información en la ficha técnica, cómo era la vuelta, y la gente que la escogía se llevaba una experiencia muy diferente a lo que se lleva normalmente y pues me robaba un segundo más. A mí me pasó algo bien particular, como con esa pregunta que tú haces y volviendo al de qué viven los artistas. Yo en Y un estos artista años, joven, ¿no? sí, Porque, pues, creo que eso también es una cuestión de, pues, ¿a quién validamos? Y no se trata de validar, o sea, por ejemplo, en mi trabajo yo no, si yo hablo de alguien o de algo, no es con el objetivo de validar, sino de dar a conocer, Sí, que es tal como cual. la premisa básica del periodismo, dar a conocer algo, dar a conocer que puedes ir acá y ver esto, dar a conocer que alguien hace esto, dar a conocer que de pronto tú no conectas. Lo que me pasó con Fricks, pues yo no entendía su obra hasta que lo escuché a él y dije, wow, ya entiendo de dónde salen sus claro. muñequitos y sus demonios y sus cosas así, sus figuras y sus tejidos. Es eso, dar a conocer, porque mientras nosotros no sepamos como que, pues a quién le compramos o si no sabemos que existe Salomé Restrepo, pues qué,
¿no? O sea, si uno no Claro. sabe que alguien existe. Y es que es difícil también para uno porque es así como dice Samuel, tocando puertas y puertas y puertas. Digamos que este año a mí me han empezado, por ejemplo, a salir cosas, pero pequeñas, ¿no? Pero llevo ya, no sé, más de 3 años, incluso durante el tiempo que estuve en la universidad, tocando puertas y preguntándole a todo el mundo y diciendo, porque a mí me pasaba el caso contrario que a Samuel, yo sí me encartaba en el bus, entonces yo me llevaba unas bolsas gigantes, entonces para mí como que no sé, No, es que yo me todo cansé de tenía que ser. encartarme, mi vida. O Yo no sea, me cansé, yo no me yo cansé me de cansé de encartarme. encartarme, entonces busqué la manera de resolverlo. Y que al final eso terminaba siendo algo que me decía, bueno, es mucho más cómodo tener una pintura de estas dimensiones. En mi caso, que producía pintura, ya después empecé a hacer otras cosas. Claro, entonces yo pensaba en eso. Cuando yo entré a la universidad, yo decía, pues en mi mente, ¿no? En mi imaginario, yo voy a ser una pintora, porque yo, pues durante mucho tiempo pinté y dibujé y realmente es algo que pues todavía amo profundamente y cuando tengo el tiempo le saco como ese tiempo sagrado a pintar y dibujar. Pero entonces mientras fui avanzando, me di cuenta de que lo que yo quería decir a veces no era suficiente como plasmarlo en una pintura, plasmarlo en un dibujo, pero por otra parte mi mente pensaba como en el futuro, porque además yo he sido como, así que siempre pienso como en qué va a pasar después, y pensaba, ¿dónde voy a mostrar yo esto? ¿A quién se lo puedo vender? ¿Cómo voy a vivir yo de este trabajo? Y entonces, por ejemplo, mi trabajo de grado fue una experiencia digital NetArt. Entonces fue Mm. una página web y era una construcción de una experiencia creada con fotografías que yo había hecho. Al final, digamos que pasé mucho me desentendí de la pintura un tiempo y pasé de la pintura a la instalación, a la fotografía. Entonces terminé haciendo cosas que no pensé que iba a hacer y terminé, por ejemplo, pensando en obras grandes. Entonces a mí me encantan las obras gigantes. Entonces en exposiciones que yo he tenido, mis obras no bajan de 1,10 m por 1,10 m. Mm. ¿Quién va a poder poner eso en la casa? Tengo en este momento una en mi casa y ocupa toda la pared de la sala y es como demasiado grande. Y también Y es una problemática de los artistas jóvenes en claro, la casa. Todo artista joven en la casa. Imagínense artista que vive en sí, un mi casa es como conjunto una galería. residencial en el Tintal, que esas casas son súper pequeñas. Los abuelos, los papás, con quien sea con quien vivan, los está riendo. Quítame esos papeles de acá, porque seguramente va a pasar. Eso está haciendo estorbo, usted nada que vende eso, ¿para qué? Y seguramente a muchos les pasa. A mí me pasa, ¿sí? Que a mí me tocó hacer un mueble para poder guardar mis cosas, mis corotos, porque si no me la montaban, ¿sí? Y creo que lo que acaba de decir Salomé también da pie para algo bastante interesante y que en este caso me parece chévere y lo habíamos mencionado anteriormente fuera de micrófonos y son esas posibilidades que tienen los artistas de hacer cosas fuera de lo que uno ya a veces tiene preconcebido, ¿sí? Sí, Porque muchas veces uno piensa que va a ser el artista de caballete, detrás del caballete, y que es genial, a mí me fascina y lo quiero recuperar porque llevo mucho tiempo sin hacerlo, pero también hay otras maneras de ser artista y de hacer la práctica artística sin estar solamente detrás del caballete y que abre el abanico de posibilidades para muchos jóvenes en hacer otras cosas. Muchos compañeros míos en la universidad decían, ay, es que yo no quiero terminar dando clase. ¿Y por qué no? ¿Por qué no si es tan chévere? ¿Sí? Ahorita Lilian decía con mucho orgullo y con algo muy lindo, con una sonrisa muy linda en su cara, eh, es que yo quiero compartir esto que descubrí. Entonces, el difundir esto. Y muchos artistas tenemos también eso. Muchos artistas nos pasa que descubrimos algo en nuestra práctica artística y queremos compartirlo. Y este es el por qué muchas veces queremos mostrarnos. ¿Sí? Es que descubrí esto y me gustaría que los demás lo vean porque me parece interesantísimo. Eh, Llegué a esta investigación y ¿cómo muestro mi investigación? Muchos proyectos de investigación y creación no se muestran por eso. Bueno, ¿qué pasa si también lo puedo mostrar a través de la educación? claro. ¿Qué pasa si, por ejemplo, mi proyecto de interpretación y creación, que se llama Tácticas y Estrategias para Gobernarme a mí mismo, que es un proyecto de grado en el cual yo desarrollé eh, gestión emocional a través de la práctica artística y cómo la práctica artística termina siendo un vehículo que me ayuda o me acompaña en ese proceso de sanación? ¿Mm? Mira que eso que vos decís a mí me parece muy chévere porque yo no sé muy bien cómo sea la ASAP. Ujú. Por los profesores que hay, yo me imagino que es de la que más habla de todos los aspectos, o sea, como de poner precio a tu obra, de validar las emociones, porque yo también pienso que en todo lo artístico surge como esa pregunta si es importante lo que uno tiene que decir, ¿no? Totalmente. Yo ni siquiera pondría Eh, eso como una pregunta, yo diría que sí. y bueno, yo, por lo que te digo, yo no sé si ahí
pero por los profes que yo sé, o sea, pues si uno tiene de profesora Gabriela Pinilla y tiene de profesora Camilo Ordóñez, yo diría que por lo menos hay un acercamiento a esas cosas. Sí, muchísimo. De hecho, Claro, Camilo es el por que da lo la que clase de ellos- gestión cultural, imagínense. Claro, pero sí sé de muchas otras que con ese cuento del siglo pasado, de al arte no se le puede poner un valor y que no sé qué, que porque es capitalismo, pero pues finalmente sí es ese juego. Y finalmente si son otros actores del juego los que ponen el valor, como el galerista o un curador, bueno o malo, no sabemos, o inclusive algo que no toca mucho a los artistas jóvenes, pero veo que también están entrando como en ese juego, no tan, bueno, jóvenes no, Emergentes, tal vez. sí, emergentes. Pero veo que los que tienen un poquito de bagaje ya han empezado a jugar el juego de poner sus obras en subasta. Sí, tal cual. Eso es muy importante. Y es una discusión que finalmente ahí, ¿quién te pone el valor? ¿La casa de subasta? ¿Tú que tú mismo lo llevas? Aunque la llevas por debajo, porque si la llevas tú mismo directo, no va a ser bien recibido por tu grupo de amigos, ¿no? Porque las casas de subasta tienen su... Es una cosa Es muy extraña. complejo, Yo, sí. Es, yo, muy, yo co- subo es hasta una ahora y conversación compleja. es A una cosa mí, muy como extraña. espectadora, o sea, como posible compradora de arte, me parece maravilloso que a mí, o sea, por mi poder adquisitivo y porque yo pienso en un poco desde el periodismo y es como llegarle a mucha gente. Mm. Ahora, entiendo que en el arte eso es otra cosa, pero a mí me parece chévere poder pujar por un Carlos Salas desde 2 millones. Ahora, si es lo merecido de él, yo creo que no, ¿no? Si Claro. su obra realmente vale eso, pues por supuesto que no. Pero es impresionante No, y además lo que dices es todo lo súper que importante. condiciona el Sí, trabajo de uno, porque sí. ahí vamos a hablar un poquito del tema de mercado de arte que he estado ahí dándole vueltas últimamente pensando en eso y es como hasta la cosa más mínima puede evaluar tu trabajo y entonces tú estás como, o sea, técnicamente nadie te está mirando, ¿cierto? Y nadie está mirando lo que tú haces. Y pues, hablemos como en términos de un artista emergente. Pero entonces, no sé, si el artista emergente consigue exponer en la tienda de la esquina que la señora le quita, no sé, las verduras para que cuelgue ahí las obras, o sea, hay gente que puede considerar que eso está devaluando tu obra y a mí eso me parece muy teso porque va uno como a este tema de si no tengo dónde exponer, ¿cómo voy a mostrar lo que hago? Pero entonces me abren un espacio y eso termina devaluando mi trabajo a ojos de quienes validan lo que es el mundo del arte. Eso me No, parece un dilema Claro, es que es, muy un- complejo. es una vaina complejísima. yo siento que el artista pierde mucho poder cuando permite que otro le valore la obra. A mí eso me parece una práctica muy triste. Perdón si esta es mi opinión personal, si a algún oyente le parece que no, pues podemos debatirlo después. Pero, por ejemplo, yo he hasta obras en dos espacios diferentes. En un espacio me dijeron, bueno, ¿en cuánto la valora? Tanto. Está bien, me parece bien. Listo. Estos son los términos y condiciones, este es el porcentaje que le toca a usted, es lo que se toca a usted. ¿Está de acuerdo con esto? Bien, listo, no hay ningún problema. Se subastó. Luego me di cuenta de que había regalado la obra, pero Pero la vendiste en subasta. sí, no, y además me dio de comer, compré un computador y sí, no, o sea, eso fue prepandemia, eso fue primeras 2, 3 semanas de la pandemia y gracias a eso sobreviví la pandemia, ¿sí? Bueno, maravilloso. Pero entonces en otro espacio me dijeron, bueno, vamos a valorar la obra, ¿sí? Entonces una persona tenía que yo pagarle para que viera mi obra y me dijera cuánto valía mi obra. No, qué pena con usted, pero no, va en contra de mis principios, ¿sí? Porque es que tú no eres nadie para saber cuánto vale mi trabajo. Perdóname, si tú lo vas a valorar que por materiales, que por trayectoria, por este tipo de cosas, no. Tengo que decirte que el mercado del arte es el tercer mercado más importante que hay, es el tercer mercado no regulado. Y no regulado, ¿por qué? Porque regular el arte es imposible, ¿sí? No se puede regular un mercado como el arte. Lo que yo sí les invito a las personas que nos estén oyendo, y si algún artista nos está oyendo, es que no tengan miedo de vender y quites esa idea de la cabeza de que el arte no se puede vender. Sí se puede vender, hay cosas que obviamente uno no vende, ¿sí? Pero sí se puede vender arte y pues que de algo hay que vivir.
Hay algo muy importante que yo aprendí en una clase también de la SAP otra vez, Arte y Poder, ¿sí? En el cual uno aprende esas cosas, y yo las aprendí con Cristian Padilla, que me hizo darme cuenta de que eh, el mercado y la manera en la cual se entiende el valor del arte es a veces hasta absurdo y ridículo. A mí me parece un ejemplo, y volviendo a la gente del siglo pasado, pero este tipo que era del siglo pasado, pero hoy en día me parece muy vigente, Yves Klein, que hay una crítica bastante chévere con un artista contemporáneo. Yves Klein tenía un color azul, ¿se acuerda? Patentado. Sí, y hoy en día se repitió la historia. Hoy en día hay un artista que compró un color negro, que es el negro más negro que hay, ¿sí? Que es un color negro que es utilizado para cosas militares, porque absorbe demasiado la luz, ¿sí? Entonces, otro artista, creo que es un artista inglés, resulta que le hizo una crítica porque como él compró los derechos de ese color negro, nadie más lo puede usar. Entonces, se adueñó de un color. Entonces, para criticar eso, porque es injusto que haya alguien que sea dueño de un color, Claro. él compró el rosado más rosado que existe, ¿sí? Y si usted quiere tener los derechos de tener ese rosado, lo único que tiene que hacer es ir a la página web, pedir los derechos y se los van a dar, excepto si usted es allegado a este señor que se compró el color negro, o usted, ese señor. Entonces tiene que certificar que usted no tiene nada que ver con él para poder tener los derechos de usar ese color rosado, el rosado más rosado que existe. Claro, y es un tema también. Y algo que pasó este año, es una cosa súper interesante. Y que eso le puede dar valor, esa idea puede tener un valor y tiene mucho sentido, ¿sí? Y que depende de cómo usted lo muestre, depende de cómo usted lo proponga, puede terminar haciendo una obra de arte, puede generar una reflexión, una experiencia también, ¿sí? Yves Klein, ¿qué era lo que decía? Yves Klein se burlaba de la historia del arte porque decía, la historia del arte se ha enfocado en representar a la mujer, los artistas pintan mucho a la mujer, entonces yo voy a hacer que la mujer se autorrepresente. Entonces contrató unas modelos, esas modelos se embadurnaron todo el cuerpo de ese azul y ellas se representaban poniéndose sobre el lienzo y ahí estaba. ¿Sí? Y todo eso era un performance en el cual él invitaba a la gente a mirar ese performance y cómo él se lucraba o monetizaba eso, cobrando la entrada para poder disfrutar del performance. Y era una cosa medio clandestina, medio underground, pero que tenía una propuesta y tenía una reflexión y que va más allá de simplemente les vendo esto porque es bonito, ¿sí? Porque es que cosas bonitas me las vende el artesano también, ¿sí? Y mejor hechas a veces. Yo quisiera ¿Sí? Entonces también hay ideas que se pueden vender, ¿sí? Pero atrévase a buscar la galería, atrévase a autogestionarse y también a pensar en otras posibilidades, no solamente estar detrás de los galeristas, que es chévere, pero también hay otras formas de hacer la práctica artística. Puede ser desde la pedagogía, puede ser trabajando en equipo, en un colectivo. Hay un abanico muy grande de posibilidades de hacer la práctica artística y creo que eso les va a ayudar a aquellos estudiantes que están en los primeros semestres a evitarse mucha frustración y ansiedad, porque cuando usted sale al campo laboral, usted puede o ser docente, o estar en un taller, o hacer un montón de cosas. En este momento nosotros estamos pues haciendo un podcast, ¿sí? Y a nuestra manera, no estamos en un estudio de grabación, no estamos siendo personas que sepan de periodismo o de psicología, porque yo hablo mucho de las cosas emocionales, pero estamos acá porque hoy en día se nos da la posibilidad de producir contenido, de hacer una entrevista de manera orgánica y las posibilidades son infinitas. Es algo muy bonito y muy especial de las artes, es que hay unas posibilidades enormes en cuanto a la gestión. También pasa con los músicos. El músico cree que sale de la universidad, por ejemplo el cantante, ¿no? El que tiene buena voz, cree que siempre va a ser el solista y va a ser como Adele. Adele, solamente hay una Adele. ¿Cierto? ¿Y qué tal sirve o no sirve para ustedes, hablando de difusión, utilizar las redes sociales para hablar de ustedes mismos, aunque es una práctica como un poco chistosa, ¿no? Hablar de uno mismo. De hecho, la primera vez que yo hablé de mi obra en el podcast. Pero si ahorita están esas posibilidades y si nadie habla de uno, ¿por qué yo no puedo usar algo que es una conversación que ya se da, ¿no? O sea, pues las redes están para eso, para hacer... Pues para hacer lo que los medios de comunicación no hacen con uno. Y ahorita todos somos
pues esa famosa palabra de prosumidores. Pues es que Facebook se hizo para que la persona que tiene su cuenta de Facebook habla de sí mismo en su perfil y los demás lo conocen. Claro, pero no estás Sí, por vendiendo ejemplo. algo. Exacto. Pero digamos No, que en pero términos- digamos de empezar como una narrativa y de empezar a vender ahí, ¿es válido o no es válido? ¿Sabes? O- Yo creo algo, bueno, no sabría si validar eso, porque realmente creo que eso va como en cada uno y en la manera en cómo utiliza las herramientas, volviendo a lo que hablábamos ahorita fuera de micrófono sobre el uso de las herramientas. Pero hay algo que a mí me gusta mucho como de estas redes sociales y pues no sé, a mí me gusta estar viendo artistas y todo, pero yo veo algo que a veces no se ve en las exposiciones o que no se ve como en espacios, no sé, normalmente no se ve tanto y es el proceso que hay detrás de la creación de las obras. Para mí, esa parte de ver cómo se hacen, ver cuánto tiempo lleva, de conocer un poco los materiales que se utilizan, o sea, como es como conocer un poco el alma de ese resultado final. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, yo ahorita estaba siguiendo como una página que mostraba cómo los cantantes famosos hacían sus canciones. Y entonces videos de cómo empezaban a planear todo y luego cómo quedaba cada uno, digamos, como de los acordes en el lugar que iban. Pero volviendo al tema del arte, para mí ver el proceso creativo es súper valioso y es como, bueno, yo no sé si sea válido como para uno vender o no vender o autopromocionarse mucho, poco, más o menos, pero lo que a mí sí me encanta de esos espacios es que uno puede conocer realmente como el trabajo. Y bueno, ahí no hablo como de copiarse ni nada, porque eso ya es un tema diferente, derechos de Eso es una autor y cosa es de un ética. tema ético. Pero el hecho de poder conocer lo que hay detrás, a mí me parece que también le da mucho más valor al trabajo de las personas. Por eso hay unas exposiciones en particular que a mí nunca se me olvidan, pero es porque son exposiciones que tienen eso. Hace 2 años hubo una exposición de Luis Caballero, que Luis Caballero es del siglo pasado, pero entonces en esta exposición había una mesa en el centro que estaba, bueno, y que además era como la colección de su hermana, y entonces él le daba a su hermana pues lo que normalmente no tenían otras personas o lo que no se podía vender o cosas que eran significativas como para uno darle a la hermana. Y entonces en la mesa del centro habían un montón de dibujos, bocetos, pero notas también. Había uno en particular que me acuerdo que me dio mucha risa porque eran como las cuentas que necesitaba Luis Caballero para poder llegar a fin de mes. Entonces, como que ese tipo de cosas uno dice, bueno, esto es parte del proceso, de todo el proceso creativo y es lo que hay detrás de las obras finales y es como esa sensibilidad de no es el material perfecto, no es el material, pues no sé, el papel fabriano así de yo no sé cuántos gramos traído de Francia, no, o sea, es el papel de la libreta mientras está atendiendo una llamada en la cocina y se le dio por hacer un dibujo ahí. Entonces, como que ese tipo de cosas a mí me llaman mucho la atención del tema de las redes, que hay muchos artistas que ponen ese proceso que hay detrás. Sí, y para seguirle la cuerda a Salomé y para responder la pregunta que hace Lilian, este, también le facilita la vida al público, ¿sí? Tú dijiste, yo no había comprendido la obra de este artista hasta que no lo vi, ¿cierto? ¿Y dónde lo viste? En redes sociales, ¿cierto? A través de redes sociales, a través de internet. Entonces también le facilita al público acercarse al artista, acercarse a la obra, entender cosas del pensamiento del artista, conocer en algún momento, saber si lo voy a ver en vivo, ¿sí? Yo, por ejemplo, pude ver a David Mansur en vivo gracias a redes sociales, ¿sí? ¿Quién iba a saber que David Mansur se iba a difundir por redes sociales? Y pues resulta que sí. Yo quería ver a David Mansur y lo vi en el año 2019 por redes sociales y pude saludarlo, hablar con él, hasta me dio un consejo, echamos chisme, fue muy extraño, pero fue posible, ¿sí? Y creo que sí, que las redes sociales pues son una herramienta que facilitan las posibilidades para acercarse a las obras que dan esa accesibilidad. De hecho, ese es el por qué existe Cultura en Ruta. Nosotros queremos que haya accesibilidad para las personas que nunca han ido a un museo o una sala de arte y porque siempre en algunos episodios hablo acerca de una que otra obra de arte. Porque mi intención con eso es no mostrar la obra, porque no se las puedo mostrar porque esto es un podcast, pero sí a través de la imaginación dejarles esa semillita ahí O por lo para menos que en la algún curiosidad de momento buscarla. esa curiosidad les dé por Si no- buscarla y tal vez algún día se encuentren con la obra y ya saben la historia o tienen algo que los va a ayudar a poderla comprender más fácilmente, acercarse a la obra, porque de pronto
alguien les contó una historia que tenía algo que ver con eso, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito de las redes sociales, que también nos dan una accesibilidad grandísima si las usamos de manera adecuada, ¿sí? Es una herramienta que nos da unas posibilidades enormes. Cuando empezamos a pensar solamente en vender y de manera siniestra tratar de ponerle al público la obra en los ojos y miren, es que esto es muy, muy interesante, hay que saber hacer las cosas, ¿sí? Por esa razón, creo que me parece muy chévere las anécdotas que compartimos cada uno de nosotros tres acá, porque nos dan posibilidades y en este caso creo que mi reflexión es esa. Las redes sociales y la autogestión ayudan a que los artistas puedan contextualizar mucho más fácil al público, crear nuevos públicos, porque eso es muy importante hoy en día. Constantemente hay nuevas generaciones, hay nuevos públicos y esos nuevos públicos se van desarrollando poco a O poco. nuevos intereses que uno desarrolla. Exacto. Camilo Ordóñez me enseñó algo muy importante. Más allá de la autogestión, me enseñó que es muy importante crear tu propio público. ¿Sí? Un público no es como crear un público que siempre que te observe y siempre te esto, sino vea, que alguien te vea, ¿sí? Porque cuando el otro también te ve, también te puede criticar, también te puede enseñar, también puede conversar, ¿sí? Y en este caso, esas conversaciones pueden ayudarte a poder hacer que tu obra llegue a algo interesante al final y se resuelva la obra. Por ejemplo, mi proyecto de grado al principio empezó muy mal. Les cuento que yo quería dejar de sentir mis emociones, ¿sí? Pero la única manera de dejar de sentir las emociones es muriéndose, ¿sí? Entonces yo le dije a un psicólogo, se llama Guillermo Vanegas, curador importantísimo, muy chévere, muy buena persona. Me dijo, maestro, lo que pasa es que yo le dije, yo quiero usar el arte como un medio para dejar de sentir ira porque estoy muy enojado por muchas cosas, ¿sí? Yo tenía un problema de manejo de la ira. Y me hizo perder taller integral 1 por esa babosada que dije. ¿Por qué? Porque usted no me puede decir a un psicólogo dejar de sentir emociones porque su trabajo es ese, ¿sí? ¿Por qué cree que siempre le preguntan, ¿y usted cómo se siente al respecto? Porque lo más importante para un psicólogo son sus emociones. Si yo no le hubiese compartido eso a Guillermo Vanegas, si yo no hubiese perdido eso, no hubiese entendido que el problema no era dejar de sentir las emociones. ¿Sí? El problema es que yo las estaba demonizando, las estaba satanizando y no las estaba aceptando. Y no había reconocido que tenía un problema y que tenía que hacer otras cosas. Y justamente otro público mío fue un señor que se llamaba John Castles. John Castles es uno de mis héroes y que hace muy poco nos dejó, pero él me dio la clave para poder entender eso. Me dijo, es que usted, ya entiendo, usted está tratando de sublimar su ira a través del arte. Y yo, maestro, ¿qué es sublimar? ¿Sí? Porque justo necesitaba aprender, ¿sí? Yo tenía cero gestión de emociones, pues imagínense tan mala gestión de emociones que quería dejar de sentirlas, ¿sí? Y usar el arte para eso era la peor manera posible, o sea, era usar una herramienta como el arte de la manera más absurda, ¿sí? Que no tiene sentido, todo lo contrario, los artistas expresan sus emociones a través del arte y yo estaba usando el arte de la manera, iba del camino equivocado, por eso perdí taller integral, ¿sí? Y me puso a investigar alrededor de esa palabra, me tocó mirar la etimología y entendí que sublimar es transformar, cambiar, desarrollar. Y ahí aprendí que, por ejemplo, la manera de sublimar la ira es con otro sentimiento. La ira te da la posibilidad de sentir compasión. ¿Sí? ¿Qué es compasión? Hacer las cosas con amor a pesar de que sientas ira. En la vida hay personas apasionadas, ¿sí? La pasión, dicen las malas lenguas, que es la simbiosis perfecta entre la ira y el amor. ¿De qué color es el amor? Rojo. ¿De qué color es la pasión? Roja. ¿De qué color es la ira? Roja. Y somos personas apasionadas, intensas. Yo en lo personal soy así. Pero descubrí a través de esa práctica artística con estos docentes que si yo aprendo a sentir compasión, aprendo a sublimar mi ira. ¿Sí? Aprendí a sentir compasión por mí mismo, por los demás, pero también aprendí que hay momentos en los que uno no debe tener compasión. Son muy pocos y muy escasos, y con el tiempo eso me permitió, ya esa misma fórmula la apliqué con la ira, luego la apliqué con el miedo, con la ansiedad, con la depresión, y ahora soy una persona que mentalmente, emocionalmente, la persona que está aquí al lado mío puede dar fe de que soy una persona sana emocionalmente, ¿sí?
Entonces, eso es lo lindo de la práctica artística, de todo esto, y pues es lo que yo les quería compartir. Creo que es momento de esas reflexiones y cada una comparta también sus reflexiones con lo que nos llevamos con este episodio para poder cerrar y despedirnos, por lo menos por hoy, ¿sí? Tal vez más adelante tengamos otro episodio tan maravilloso como este. No, pues mi reflexión básicamente es pues de la importancia así como de gestionar las emociones, de la importancia de hablar, sea en el lenguaje que uno tenga. Ustedes tienen un lenguaje plástico. Mi lenguaje siempre ha sido el escrito y ahorita pues como el hablado. Pero yo creo que esa es la forma en la que nos empezamos a conectar como humanos, más allá de nuestro círculo social, y entender que de pronto eso que pasas tú o lo que sientes tú es lo que siente mucha gente. Tal cual. Y aplicándolo al arte, pues ahí es donde uno conecta con un artista y con su obra. Exacto. Y ahí es entonces donde ya dejamos pues como esas utopías del genio solo en su estudio, sino pues entendiendo que realmente somos humanos con un montón de cosas que a esta generación le ha tocado. Bueno, a cada generación le tocan muchas cosas difíciles, ¿no? A nosotros particularmente una pandemia, ahorita el racionamiento de agua. A usted no les tocó el racionamiento de energía. Sí. Bueno, como muchas cosas que pueden ser tontas o no, como un día sin agua. La pandemia sí fue mucho más compleja. Pero bueno, es como más difusión, ¿no? Como más difusión, y me gustó lo que Salomé dijo, que eso es uno de mis proyectos, que no sé cómo llevarlo a cabo, pero es uno de mis proyectos y es hablar del proceso. Una vez se habla, o yo hasta ahora hablo de como de lo que veo, que es un resultado de una exposición que yo veo y yo la siento como yo, digamos, ¿no? O sea, muchas veces no hablo con el artista, pero también sí siento que en la difusión falta eso. Del proceso. Y cuando no entendemos el proceso, entonces no entendemos el valor, no entendemos, y no solamente el valor económico, sino el valor de lo que es ese arte, ¿no? Entonces es como, yo podría haber tomado esa foto, yo podría haber hecho esto, eso es... pasa mucho, ¿no? Con, esas pinturitas así yo las hubiera hecho. Sí. Pues resulta que no, porque parte de algo que nosotros mismos no, puede que compartamos, pero no es lo mismo. Tal cual. Total. Sí, yo quisiera cerrar con algo, sobre todo, bueno, como para hablar un poco de esa propuesta que nos hacías hoy, era como el tema de divulgación. Hace poco estaba en una clase hablando de un tema diferente, que era sobre vidas precarias de Judith Butler, que habla de las redes de relaciones que hay entre los humanos, bueno, un montón de cosas que habla ese texto, pero en particular algo de lo que hablábamos con nuestro profesor esa vez era que muchas veces la falta de posibilidades también se basa como en la falta de redes de relaciones. Y yo creo que en el mundo del arte aún nos falta mucho crear esas redes de relaciones y entender que, bueno, claramente hay un tema de competencia presente, pero más allá de que el otro sea una competencia, es también la posibilidad de crear en conjunto. Entonces, mi invitación el día de hoy a los oyentes, con este episodio que además estuvo lleno, creo que muy rico de contenidos, es también a pensar en esas redes de relaciones que es necesario crear y de conocer también lo que hacen los demás, de ver un poco más allá, de pensar en el proceso creativo, en lo que implica también llegar hasta ese punto donde están los artistas, llegar hasta ese punto que ha gestionado una persona que, por ejemplo, es artista, pero entonces su práctica artística es por otro lado. Y pues de estar pendiente también de las iniciativas que nos están contando qué pasa en el día a día, qué hay para ver, qué hay para hacer, y pues un poco más como que podemos disfrutar en torno a la cultura, como lo hace Liarte. Pero eso también es algo que se ha perdido, ¿no? O sea, la agenda cultural es algo que ya no tenemos. Hay una... Bogotá Plan. Bogotá Plan, y hay otra que es chévere, pues que obviamente no tienen, pues no pueden poner de todo, pero es una agenda como de cada 15 días. Bueno, como recomendación, Bogotá Plan es una plataforma que lleva ya varios años, sobre todo en Instagram,
y hacen recomendaciones así de exposiciones y de Esta. diferentes cosas. En Instagram Esa es no la conocía. d.laacc. Ellos son consultores de arte, pero se ponen como un carrusel cada 15 días sobre todo de exposiciones. También, por ejemplo, la revista Artishock. Bueno, sí, es En Medellín está, bueno, yo sé de Medellín pues porque yo soy de allá, pero allá está Compás Urbano, que hacen también como una agenda cultural frecuente. Entonces, bueno, es estar pendiente de estas cosas porque esas iniciativas también es duro mantenerlas y estar pendiente de todo y pues vale la pena también apoyar, por lo menos estando pendiente de las cosas que ellos producen. Bueno, yo creo que para cerrar este episodio hay una última acotación que quiero decir. El tema de la competencia de los artistas, muchachos, jóvenes, artistas, quien sea que sea, si al otro artista le va bien, a usted también le está yendo bien. ¿Por qué? Porque muchas veces el público que tiene el otro artista es el mismo público suyo, ¿sí? La persona que consume arte muchas veces no es alguien que aparece de la nada, no es un extraterrestre que llega de Marte, son las mismas personas, siempre. Entonces muchas veces en vez de estar compitiendo con el otro, pues cómo podemos ayudarnos a mejorar y a seguir creciendo. Y además hay otras artes que ya lo aprendieron y por eso creo que están mejor ahora, que es el cine y la televisión. Correcto. La literatura, la música. Ya aprendieron que con las colaboraciones se hacen más fuertes. Exactamente. Totalmente. Y bueno, esto fue todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más de Cultura en Ruta. Ay, gracias por la invitación, me encantó. Y pues bueno, no olviden seguir también a Lilian en Instagram, @liarteconarte, y pues lean sus artículos, sus textos, son bastante chéveres. Nos vemos en el próximo episodio. Hemos llegado al final de otro emocionante episodio de Cultura en Ruta. Esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando las fascinantes capas de la cultura que nos rodea. Recuerda que la cultura tiene su propio ritmo y aquí en nuestro podcast siempre estamos sintonizados con esa vibrante melodía. Si te perdiste de algún episodio, no te preocupes. Puedes revisar nuestra lista y sumergirte en todas nuestras historias, risas y descubrimientos que compartimos. La cultura es un viaje continuo y estamos emocionados de tenerte a bordo. ¿Quieres más aventuras culturales? Sigue conectado con nuestras redes sociales y comparte tus propias experiencias culturales con nuestro Instagram cultura.en.ruta. Hasta la próxima. Exploradores culturales.